Comenzaré este ciclo de intervenciones con la presentación denominada Mediación expandida, experiencias y saber en constante transformación, investigación que permite conocer cómo construyen sus saberes las mediadoras del arte para así desempeñarse como tal dentro de la educación no formal. Entonces, ya que damos inicio a este seminario, le voy a pedir a Amaro si puede colocar la presentación, por favor. Sinceramente, seleccionar qué mostrar de la investigación hoy, porque es bastante, no fue una tarea fácil. Y lo que quiero mostrar hoy día tiene relación con las bases en realidad para poder sentarnos a conversar sobre mediación artística. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien. La perspectiva metodológica de este estudio parte desde el paradigma cualitativo, a partir de una visión comprensiva e interpretativa, y esto a través de estudios de caso. Fueron 9 mediadoras entrevistadas de 6 instituciones, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, Museo Salvador Allende, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Galería Gabriela Mistral, Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillo y Centro Cultural Matucana 100. Quienes trabajaban en el 2018, porque esta es una investigación que comienza el 2018 y termina a principio del 2019, en algunos casos ya no están en esas instituciones, y es importante también destacar que estos saberes que están reflejados en el libro a partir de las voces de estos mediadores, son construcciones que ellos han hecho no solamente en las instituciones donde se encontraban trabajando el 2018, sino en la cantidad de instituciones en las que han trabajado, por las que han transitado, son las que finalmente les han permitido construir su camino. La siguiente, por favor. Sube. Son 3 conceptos que creo que son la base para poder hablar de mediación del arte, los que vamos a estar desarrollando durante esta presentación. Cualquier persona que quiera realizar mediación del arte, considero que lo primero que debe hacer es, y la invitación es esa en realidad, es a revisar qué concepciones tiene en torno a la educación, en torno a la educación artística y por supuesto en torno a la mediación. Y es lo que vamos a ir revisando ahora a la luz de las voces de las mediadoras en unión con distintos teóricos. Amaro, si pudiese pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de educación, y para esto vamos a tomar a 3 autores, Freire, Naranjo y Morán. Edgar Morán. Cuando hablamos de educación, me interesa muchísimo mencionar esta frase que nos presenta Victoria. Ella dice: yo la verdad he leído sobre educación, no soy educadora, por lo tanto, no vengo de ese ámbito, de cómo se entiende el conocimiento en ese aspecto, pero sí creo que hay vínculos, o sea, muchas veces se tiende a decir la mediación no es educación. Para mí esas son discusiones que no sé si quiero dar, no sé si quiero perder tiempo en esa batalla, pero sí creo súper honestamente que cuando uno lee a Paulo Freire, ahí sí educación es mediación. Porque si uno piensa en una sala donde hay 40 estudiantes, obvio que ahí no está sucediendo Paulo Freire, ahí está sucediendo pragmáticamente la pedagogía del oprimido. Freire manifestará que la educación no ha de entenderse como un simple proceso de transferencia de conocimiento desde la educadora al estudiante dentro de la práctica educativa, ni de intentar amoldarla,
sino de desafiarla en el sentido de que ellas participen como sujetos de su propia formación. Freire, al igual que Feuerstein, eh, quien también aparece mencionado en el libro, creen en la capacidad de cambio de las personas, indicando que cambiar es difícil, pero posible, y nos invita a comprenderla como una convicción esencial para nuestra labor, al igual que el aprender a escuchar, entendiendo que esto jamás ha de implicar minimizar al otro ni ridiculizarlo. ¿Cómo puede un profesor tener buena comunicación con un estudiante al cual previamente ridiculizó? Por su parte, Naranjo plantea una educación dirigida a la totalidad de la persona y no dirigida solamente a la cabeza, como lo ha hecho la escuela hasta ahora. Manifiesta que la educación ha de estar enfocada en el desarrollo humano y no en formar sujetos dóciles, manejables, obedientes, automatizados, capaces solo de manipular a los demás, vender, producir y conformarse con una pseudodemocracia. Esta sumatoria de factores nos ha llevado a desarrollar lo que él ha denominado educación control, lo que se traduciría en que hemos aprendido también lo anteriormente mencionado, que controlamos o creemos que controlamos. De esta forma, denominará contracontrol a la práctica de educar para la libertad y la autonomía, que permitirá desarrollar sujetos auténticos y no conformistas que evadan los problemas. Porque antes de enseñar cualquier materia es prioritario tener conciencia de la importancia del ser, por lo que descubrirse es descubrir a los demás también. Manifiesta que el autoconocimiento tiene lugar en nuestra práctica educativa, siendo curativa de por sí, liberándonos de la compulsión a la repetición y del condicionamiento emocional con el fin de conocer el verdadero ser. En esta misma línea, Edgar Morin nos invita como educadoras a descubrirnos, a examinarnos, a criticarnos, porque al comprendernos podemos comprender a los demás. Y eso es algo que nos enseña. Incluso menciona que se ha devaluado la introspección. De ahí que mencione que es necesario que todos los que tienen la misión de enseñar ocupen la vanguardia de la incertidumbre de nuestro tiempo. Vivir conlleva nuevas incertidumbres. Para enseñar a vivir, también hay que enseñar a afrontar las incertidumbres y los riesgos. Lo que el pensamiento complejo enseña es a ser consciente de que toda decisión y toda elección constituye una apuesta. La siguiente imagen, por favor. Muy bien, educación artística, y en este caso a partir de Ascensión Moreno. Partimos primero por una frase de uno de los mediadores entrevistados. Yo distingo varias cosas. La mediación artística es parte de la educación artística. Dentro de ese universo, está dentro de ese universo. Lo que engloba todo es la educación. Después habría como un subconjunto que sería la educación artística. De ese subconjunto se desprenden otros dos que serían la educación artística formal y la educación artística no formal. Y desde ahí ya se desprenden varias posibilidades. Casi que la educación artística formal depende de las condiciones que existan en el colegio para llevar a la práctica estas actividades. Y la educación no formal también, pero esta última siempre va a tener la libertad de no tener una presión curricular. Aunque la educación formal también la tiene porque a nadie le importa arte en el colegio. Esa es una libertad, puede ser una desventaja, pero hay que aprovecharla como una ventaja, nos dice Diego. En este sentido, Ascensión Moreno distingue entre distintas concepciones existentes en el ámbito de la educación artística y que resulta importante considerar. Educación, por un lado, dice que está la educación artística academicista, y es la que se basa en el dibujo como herramienta de representación gráfica. Reconoce la tradición moderna. Pretende desarrollar las habilidades manuales para conseguir una buena representación del mundo. Pone el acento en la representación y no tiene en cuenta al sujeto. Luego, habla de la educación artística expresionista. Dice que esta es la que promueve el desarrollo de la expresión y la creatividad a través del arte. Se desarrolló sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo tiene, según la opinión de la autora,
aspectos rescatables, en el sentido de que insiste en que la persona se exprese y plasme su mundo interior en una creación artística. Agrega que es un modelo que ha sido muy cuestionado en los últimos años por considerar que no es suficiente dejar que la persona saque lo que lleva adentro, sin más. Luego nos habla de educación artística como alfabetización visual. Y esta entiende que el arte y las representaciones visuales funcionan como un lenguaje y que la educación artística ha de consistir en aprender sus reglas como si se tratara de una gramática. Se desarrolla a partir de los años 70 con influencia de teorías como la semiótica. Educación artística, pero ahora como educación para la comprensión de la cultura visual, nos dice Ascensión Moreno, es la que nace a finales del siglo XX ligada a la proliferación de lo visual en el mundo contemporáneo como fenómeno cultural global y se basa en el desarrollo de la capacidad de analizar y de interpretar de forma crítica el mundo desde las representaciones visuales. Este modelo desarrolla el análisis de lo visual, pero no se ocupa de la producción como tal. Es una propuesta intelectual, no de experiencia artística. Me parece interesante rescatar estas distinciones, porque de ellas se desprende que no es el lugar el que determina el tipo de educación artística a desarrollar, formal o no formal, sino la intención, el objetivo, y eso tiene mucha más relevancia que el lugar. Diego nos entrega ciertas luces al respecto, las que Ascensión potencia a través de las distinciones recién presentadas. ¿Es posible culpar entonces solo a la escuela de una educación dirigida, vertical y opresiva? ¿Qué tipo de educación recibimos nosotras si pensamos en estas distinciones? ¿Qué tipo de formación reciben las docentes para trabajar desde el arte independiente del contexto? ¿Existe la claridad de qué tipo de educación artística quiero o puedo trabajar? ¿Qué relaciones podríamos hacer desde nuestra experiencia entre las 4 distinciones entregadas por Ascensión? ¿Cuál sería la ventaja de cada una de ellas? ¿Qué tipo de educación artística desarrolla la escuela? ¿Cuánto de educación artística academicista honestamente practicamos? ¿Qué ocurre cuando en el proceso artístico queda fuera el sujeto? ¿Qué ocurre cuando la propuesta de trabajo es solo intelectual? ¿En qué momento nos perdimos o qué tendría que pasar para no seguir perdiéndonos? Siguiente imagen, por favor, Amaro. Súper. Mediación, y en este caso vamos a estar haciendo el cruce entre Brunner y lo que nos indica Fernanda. La mediación debería ir hacia la extinción. Con esto no me refiero a que la neguemos o a que deje de existir. Me refiero a que deberíamos permitirnos desarrollar tal autonomía en nosotros que no deberíamos necesitarla más. Eso es lo que debería entonces desarrollar en nosotros la mediación, una autonomía que nos permita ya no necesitarla, ¿cierto? El término mediación como concepto ha sido ampliamente desarrollado por varios autores a lo largo de la historia y desde distintas disciplinas. Sin embargo, para efectos de esta presentación, lo haré desde Brunner, quien observará la zona de desarrollo próximo de Vygotsky para plantear su teoría del andamiaje, la cual es una especie de metáfora, donde quien sabe más, en este caso la mediadora, proporcionará los andamios, es decir, la ayuda suficiente para que las estudiantes consigan desarrollar de la mejor forma los objetivos y desafíos que se les presentan en cada actividad. Cuando los objetivos son alcanzados por las niñas, los andamios comienzan a eliminarse progresivamente, permitiendo que las estudiantes continúen su camino educativo de forma más autónoma. Cuando esa autonomía, siendo esa autonomía la gran ventaja de esta teoría, porque le permite a la estudiante ser la protagonista de su aprendizaje. La mediadora, en este caso, pasa a ser una especie de agente que le muestra las herramientas necesarias al estudiante para que ésta sea capaz, en todo momento, de resolver los desafíos planteados. Es decir, el andamiaje no solo permite que el estudiante y la maestra aprendan una de la otra,
sino también que la maestra pueda aumentar constantemente la dificultad de la actividad, permitiéndole a la niña desarrollar al máximo sus capacidades. Algo muy importante también de esta teoría es que los contenidos han de estar socializados con las niñas, es decir, deberían nacer de los intereses y las motivaciones de las estudiantes, adaptándose a sus tiempos y necesidades de aprendizaje. Esta forma de proponer el trabajo potencia la experimentación, abre paso a la curiosidad y por ende al amor por aprender, fortaleciendo tanto la autonomía, la autoestima y seguridad en las niñas. El desafío de esta teoría se basa en que cuanto mayor es el reto, mayor es el crecimiento del estudiante. Desde mi perspectiva, la teoría del andamiaje no solo desafía a la niña, sino también a la mediadora a buscar nuevas formas de relacionarse, abriendo paso a la necesidad de investigar su propio quehacer, lo que le ocurre con ello. Y le invita a investigar otras prácticas que le permitan ampliar su espectro de posibilidades. Por lo tanto, los desafíos y el constante aprendizaje en esta teoría son mutuos. La siguiente imagen, por favor, Amario. Súper. Mediación artística a la luz de Gustavo y también de Kapnitzer. Gustavo nos dice que no se trata de incidir en el público, se trata de activar el arte como lo que es una experiencia cada vez que hablamos entonces de mediación artística. Y entenderla no como objetos y no por activar el arte, porque las obras de arte están aludiendo a problemáticas históricas, los artistas creen en un contexto histórico, entonces esa discusión es la que estamos quitándole al arte y lo estamos convirtiendo en cualquier cosa, menos en lo que el arte es. Quienes hemos transitado por la mediación del arte, sabemos lo medular que resulta este tema para lograr que la mediación sea realmente una experiencia. Me refiero a comprender cuál es el papel del arte dentro de lo que hacemos. ¿Debe existir siempre una obra, un objeto artístico para que una experiencia clasifique como mediación del arte? ¿Es posible hacer mediación del arte sin una obra de por medio? ¿Puede la mediación convertirse en obra? ¿Puede la obra convertirse en mediación? Estas preguntas son esenciales cuando trabajamos en mediación. Son cuestionamientos que debemos hacernos. Necesitamos saber qué lugar ocupa el arte en nuestra labor, independientemente si por formación o deformación somos artistas, profesoras, etc. Kapnitzer, por su parte, dirá que la palabra arte, en el sentido más amplio, es muy parecido al que presenta la palabra Dios. Según manifiesta Andrea de Pascual y David Lanau, con esto el autor en realidad nos invita a pensar en el arte desde un espacio que se aleja del objeto, del mercado e incluso de la exposición o del artista, siendo una visión que se acerca en cambio a la vida, a la forma de entender el mundo o de relacionarnos con él, definiendo el arte no como una disciplina, sino como una manera de pensar. Una disciplina que alude a lo desconocido. Una metadisciplina que alude a lo desconocido y al descubrimiento, a aquello que despierta curiosidad y aprendizaje autónomo, el que nos lleva a lugares del conocimiento que antes no habíamos explorado o que quizás nadie haya explorado antes, nuevas conexiones que generan nuevos pensamientos. Sin embargo, esta concepción de lo artístico, añadirá el autor, se ha visto lastrada por el peso del objeto artístico tradicional y su mercantilización. La dinámica comercial que favorece el consumo ha llevado a confundir el objeto artístico con el arte mismo, lo que nos impediría cumplir con la función más importante, la de ayudar a dilucidar las áreas del desconocimiento. De esta forma, Kapnitzer sitúa el verdadero sentido del arte como una forma de acercarnos a lo desconocido, al misterio. Este último entendido como palabra que resume lo que no conocemos y que nos permitiría expandir el conocimiento,
por lo que el arte tendría que ver con la exploración del misterio, con abrir nuevos horizontes, ensayar nuevas formas de sociabilizar y negociar significados, es decir, generar conocimientos y aprendizajes nuevos. Añadirá el autor que efectivamente el arte puede considerarse un proceso educativo y viceversa, pero que la dicotomía aparece a causa del mal ideológico que vivimos, entendiéndolo como opuestos. Afirma que en la educación el orden ha de asumirse como estable e inmodificable. Sin embargo, la educación debería desafiar el orden y preocuparse por encontrar un orden mejor o cómo mejorar el orden ya establecido. Confesará a partir de estas reflexiones que durante todo su proceso educativo, desde la escuela en adelante, estuvo marcado por aprender a dar respuesta a preguntas que ya le habían sido formuladas y que nunca le enseñaron a plantearse nuevas preguntas que no tuviesen respuesta conocida. Siguiente imagen, por favor. La formación de la mediadora. Y esto a la luz de José Domingo Contreras y de estas dos citas, una de Isabel y otra de Fernanda. Yo creo que la mediación tiene que ver con la práctica. Creo que la práctica es fundamental para formarse, sobre todo porque no hay como cursos de mediación, sino que todo tiene que ver con autoformación. Y la segunda cita dice, en el tiempo que he estado realizando mediación, me he dado cuenta de lo importante que es la forma en la que nos enseñaron, porque nuestra experiencia vivida va a determinar cómo enseñamos. Es algo que constantemente estoy trabajando porque no es fácil liberarse de ciertos patrones aprendidos, nos dice Fernanda. José Domingo Contreras ha manifestado su preocupación por la formación y la práctica de quienes cumplen el rol de enseñar e interactuar desde sus experiencias. Nos invita a preguntarnos, si los saberes presentes en la formación permiten, más allá de su comprensión y adquisición, vivir una experiencia de transformación. Reflexión no menor debido a que cuestiona el conocimiento académico y su separación del sujeto, señalando que el conocimiento se relaciona con las ideas acuñadas, objetivas, impersonales, que circulan como objetos, ideas que se usan para hacer cosas con ellas, en esta sociedad capitalista que entiende el conocimiento como algo que se posee. Señalará también que el conocimiento que necesitamos para vivir y para vivirnos como docentes, en este caso como mediadoras, es aquel, perdón, es aquel que está unido a nosotras, que se hace cuerpo en nosotras, que tenemos, por lo tanto, incorporado. De esta forma, aclara que al enseñar uno se expone, se enseña. No solo enseña un saber, sino la propia relación con el saber. Añadirá que hacerse docente, mediadora en este caso, tiene por tanto mucho que ver con elaborar esa presencia, pensar los modos en que establecemos las relaciones, indagar en lo que tenemos como propio y cómo eso es lo que está vivo y activo, no ya como un recurso acuñado, sino como un modo propio de vivir las situaciones educativas, aquellas que nos permiten estar de verdad, descubrir lo que tenemos que hacer consciente, visible para nosotras mismas, de nuestros modos de ser y estar, para ver si es eso lo que requiere nuestra acción educativa. Añadirá que el núcleo esencial de la formación de las educadoras no queda suficientemente resuelto con la preocupación por la transmisión disciplinar, porque lo fundamental de la enseñanza, lo que está en la base, sosteniéndolo todo, somos nosotras mismas, quienes somos y lo que desde allí ponemos en juego. Señala que la enseñanza, lo que de verdad ocurre y se dirime en ella, trasciende al enseñar, lo que responde a objetivos, métodos, estrategias y planificaciones. La sustancia primera de la práctica de la mediadora, aquello primero que hace posible todo lo demás, lo que sostiene el sentido de lo que oficialmente aquella pretende. Esto es el encuentro personal, la relación, el modo en que miramos a nuestras estudiantes, la forma de mantener una conversación, la atención a quienes tenemos a nuestro cargo, la manera en que surge y se desarrolla una propuesta, el modo en que enfrentamos las vicisitudes, etc.
depende de una disposición personal, de una formación y una cultura personal. Para Contreras, formarnos como educadoras es necesariamente hacer algo con nosotras mismas, y lo aclara a través del siguiente testimonio de una estudiante. Antes, mi principal preocupación era yo como alumna y el objeto de estudio eran las niñas. Ahora mi preocupación son las niñas y el objeto de estudio soy yo. Con esta cita, el autor intenta explicarnos que el foco no está en las niñas ni en lo que hay que obtener de ellas, sino en mirarnos y estudiarnos constantemente. Siguiendo esa línea, Contreras desarrolla el concepto de experiencia. Desarrolla el concepto de experiencia y se refiere a entenderla como algo que va más allá de los sucesos vividos, de las cosas realizadas o experimentadas a lo largo de la vida. La noción de experiencia es entendida como lo que nos pasa y nos mueve a pensar el sentido de lo educativo. La idea de saber es entendida como el fruto de la experiencia, que tiene siempre un fuerte componente personal. Con experiencia se refiere entonces a observar lo vivido buscando su novedad, su diferencia, su interpelación. El saber de una mediadora, por ejemplo, nacería entonces de lo vivido y de lo pensado como propio, pensado como una experiencia que necesita, según nos plantea Contreras, hacer un recorrido de sentido y disposiciones que orienten ese hacer personal. Para efectos de esta presentación, lo importante sería no ver la mediación como un discurso acerca del hacer educativo, desligado del propio hacer. En esa misma línea, María Zambrano mencionará que para que ocurra cualquier aprendizaje es necesario siempre la mediación, mediación que no solo es externa, sino también interna. Y con esto ya voy cerrando, y es que la investigación, mediación expandida, es una investigación bastante extensa que va a profundizar muchísimo más en torno a la formación de las mediadoras. Parte de los resultados de esta investigación, porque recordemos que lo que busca esta instancia es precisamente conocer cómo construyen sus saberes las mediadoras de distintos espacios culturales a lo largo del tiempo, ¿cierto? Para poder desempeñarse como tal, es que el resultado de esta investigación aborda 3 puntos principalmente. Las mediadoras van a indicar que se forman no por lo que la universidad les haya entregado, sino que esta formación está muy ligada a cómo ellas comparten saberes entre sus pares y a través también de los distintos encuentros transdisciplinares a los que han podido asistir, así como también sus intereses y el desarrollo de la curiosidad, que están muy ligados a la vida y que les permiten conocer más sobre arte, historia del arte, pero por sobre todo de otras temáticas, porque aseguran que el mediador no solamente debe manejar temáticas relacionadas al arte y su historia, sino que a la mayor variedad de posibilidades con las que se cruce en realidad. La formación también para las mediadoras está dada por el desafío que se genera al trabajar con una diversidad importante de visitantes. Y en este sentido nos invitan a que seamos conscientes de que cuando trabajemos con un grupo que no conocemos, por ejemplo, imaginemos un grupo de niños en situación de discapacidad. Si jamás nos hemos enfrentado a niños en situación de discapacidad, lo más lógico, proponen los mediadores, es que hagamos procesos mucho más humanos y nos reunamos, por ejemplo, con los terapeutas. Desde ahí codiseñemos una actividad que realmente les pueda hacer sentido a ellos, a nosotros, eh, al conjunto, en realidad, a esta comunidad, que es hacia donde camina la mediación, ¿cierto?
Y finalmente mencionen que su formación también está relacionada a las distintas instituciones por las que han transitado y a los saberes que emanan de estas instituciones a partir de sus exposiciones, de las obras, de las conversaciones con los curadores y los artistas. Son entonces la forma en la que ellas se van a ir formando dentro de este largo camino que es la mediación del arte, donde por cierto no está todo dicho, donde por cierto no se trata de recetas, sino de seguir relacionando. Yo hablé de distintos autores que vienen desde la pedagogía, que vienen desde la psicología. Hay otras líneas que tienen relación más bien con la antropología, por ejemplo. Todo suma cuando estamos construyendo un proceso que se entiende como una experiencia. Y luego, en las siguientes exposiciones, vamos a poder ir desmenuzando mucho más qué entendemos por mediación. Y por sobre todo, la importancia de investigar en torno a nuestra propia práctica para ir mejorándola constantemente. Muchas gracias.